Vamos a comenzar una nueva serie en Colosenses, desde el capítulo 2, del verso 8 en adelante. Comienza a hablar de un nuevo hombre. Comienza a hablar de el modelo que tenemos para seguir. Comienza a hablar de Jesucristo en toda su gloria. Los comentaristas dicen que el centro del mensaje de la epístola a los Colosenses comienza en el capítulo 2, del verso 8 en adelante. Porque se comienza a ver a Jesucristo en toda su gloria, Jesucristo con toda su majestad. Entonces, antes de comenzar esta serie, que va a abarcar varias semanas, seguimos en el libro de Colosenses, quiero ver con ustedes y contestar algunas preguntas. Porque de nada sirve darle algo a alguien que no tiene deseos de recibirlo. ¿Queremos ser como Jesucristo? ¿Queremos ser como Él es? ¿Queremos ser transformados en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Son preguntas que tenemos que responder. No hay manera de avanzar en nuestro caminar cristiano sin responder estas preguntas. No hay manera de madurar en la vida del creyente sin responder estas preguntas. Y para responderlas quiero ir a otra carta de Pablo. Esto se encuentra en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Verso 11 en adelante. Efesios capítulo 4. Verso 11 en adelante. Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Y dice así, Efesios 4:11, hasta el final del párrafo, que es el verso 16. Dice, y Él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó, designó, nombró a unos apóstoles, fueron 12, a otros profetas, fueron varios, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar el propósito, a fin de perfeccionar o de equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Padre, te rogamos de que tu palabra nos ayude a contestar las preguntas que en esta mañana saltan delante nuestro. Señor, queremos saber quién debe hacer la obra del ministerio. Queremos saber qué es la obra del ministerio. Y queremos, Señor, saber qué ocurre cuando todos hacemos la obra del ministerio. Para esto es necesario estar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y queremos, Señor, estar así. Queremos llegar al conocimiento del Señor Jesucristo a una manera tal de que podamos servirte, que podamos ser útiles en tus manos. Por eso te pido, Señor, que nos guíes en esta mañana, a través de tu palabra, y siempre, Señor, buscando tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice que Él designó a ciertas personas, ciertos líderes. Repasemos un poco, verso número 11.
Dice apóstoles. Los apóstoles son los que dieron la doctrina por la que se fundó, o enseñaron, mejor dicho, la doctrina sobre la que se fundó la iglesia. Cuando se hablaba del comienzo de la cristiandad, se hablaba del fundamento de los apóstoles. ¿Por qué? Porque había muchos otros fundamentos. Estaban los fundamentos que daban los judaizantes, estaban los fundamentos que daban las diferentes sectas filosóficas judías, como los saduceos, los fariseos o los escitas. Diferentes fundamentos estaban puestos, pero el verdadero era el fundamento de los apóstoles. De esa manera se diferenciaban. Luego dice los evangelistas. Son aquellas personas, apóstoles a otros profetas. Profetas los conocemos desde la antigüedad. El último gran profeta del Antiguo Testamento, o del Antiguo Pacto, se llamaba Juan el Bautista. Él fue el último gran profeta del Antiguo Pacto. Después vino el Señor Jesucristo y comenzó un nuevo pacto. Pero los profetas los conocemos, están registrados en el relato bíblico. Son aquellos que, muy a su pesar, a veces a riesgo de su propia vida, proclamaban, eso significa la palabra profesar o profeta, proclamaban el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Y si alguno de ellos era sorprendido dando un mensaje que no era de Dios, la condena para ellos era la muerte. Así que hoy por hoy, esos que se llaman profetas, si mienten, que la mayoría lo hacen, su condena bíblicamente no es muy agradable. Los evangelistas, verso número 11, seguimos, son los que no solamente ganan almas, porque todos somos llamados a predicar el evangelio, todos somos llamados a anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias, de que hay salvación en Jesucristo. Entonces los evangelistas, ¿qué hacen? Nos enseñan a nosotros cómo ganar almas. Nos enseñan a nosotros cómo poder predicar el mensaje de Jesucristo uno a uno de manera efectiva. ¿No les pasó que tienen la oportunidad de hablar con alguien de Cristo y no saben qué decir? ¿Alguna vez te pasó? De que estás ahí como, yo le quiero decir, pero ¿qué le digo? Por ahí le digo, Jesús te ama y se me ríe. O por ahí le digo, te invito a mi iglesia, pero eso no es predicar. ¿Qué hago? Los evangelistas están puestos para eso. Pueden enseñarnos la manera en la que podemos presentar el mensaje del evangelio de una manera que sea clara y directa, pero no sea mal recibido. Si se ofenden, es por la palabra de Dios, no porque nosotros hayamos sido ofensivos. Y luego están los pastores y maestros, que son los que te mantienen fortalecido, los que equipan tu vida para llegar a ser a la imagen del Señor Jesucristo. Estos dice que perfeccionan, dice, a fin de perfeccionar o guían hacia la madurez a los santos. Este perfeccionar es equiparlos. ¿Vieron cuando un soldado va a la guerra? ¿Cómo va a la guerra? ¿De hojotas y bermudas? No, o por lo menos si va, no va a durar mucho. Necesita su gobierno equiparlo, entrenarlo, darle la alimentación correcta, que tenga la disciplina correcta, para que cuando esté en el campo de batalla sepa qué hacer y tenga los recursos para hacerlo. Para eso están puestos los líderes de la iglesia, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, ¿quién debe hacer la obra del ministerio? Según este versículo, el verso número 12. Dice, a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién debe hacer la obra del ministerio? Nosotros. Dice, no, pero ahí dice los santos. Y yo esta semana no fui muy santo. Delante de Dios somos santos. Es una santidad de posición. Él nos mira a través de la justicia del Señor Jesucristo y nos ve santos. Somos sus santos, somos un pueblo apartado del mundo, separado para Dios. Eso significa santidad. Nosotros somos los santos y nosotros debemos hacer la obra del ministerio. Todos los que hemos sido salvos, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas,
Todos los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos hemos vuelto al Señor Jesucristo. Todos los que tenemos una vida nueva somos santos. Y Dios nos encarga una obra, que es el ministerio. Ahora, la mayoría de las iglesias invierten este plan divino. ¿Quién hace por lo general la obra del ministerio en la mayoría de las iglesias? El pastor. El pastor y 3 personas más. Ya con eso arrancamos. Y está bien cuando una iglesia recién comienza, porque el pastor está enseñando a la gente cómo hacer el ministerio. Pero si eso se perpetúa en el tiempo, eso está mal. El trabajo de un pastor es quedarse sin trabajo. El trabajo de un pastor es poder quedarse sin trabajo porque hay alguien que puede ocupar su lugar. Hay alguien que puede predicar como él o tal vez mejor. Hay alguien que puede enseñar como él o tal vez mejor. Hay alguien que puede visitar como él o tal vez mejor. Hay alguien que puede ver las necesidades de las personas como él o tal vez mejor. Hay alguien que puede aconsejar de la palabra de Dios con ternura como él o tal vez mejor. La obra del ministerio es para los santos. Pero lamentablemente, en muchas iglesias, el creyente normal se acerca, está bien, pasa su dedo, aceptable, juzga la música. Ese coro estuvo un poquito a destiempo, pero lo puedo tolerar. Examina la predicación, pero no de una manera bíblica, sino de una manera subjetiva. La manera subjetiva no es cuando decimos, es verdad, Dios dice así. No me gusta, pero Dios lo dice así. Sino que examina la palabra de Dios diciendo, a mí no me gustó. No me gustó. Hay algo que no me gustó. ¿Pero dijo algo que no estaba en la palabra de Dios? No, todo es bíblico, pero... O si no, lo peor. Lo hizo bien, pero yo lo hubiera hecho mejor. La mayoría de las iglesias se han transformado en eso. Vienen personas que parecieran más que miembros clientes y buscan que sus necesidades estén satisfechas. Y si hoy me fui feliz, hoy valió la pena. Cuando el rol bíblico de nosotros, de los miembros de una iglesia, es el ministerio de Dios. Poder animar al que está decaído, poder fortalecer al que está débil, poder alegrarnos con el que se alegra, poder bendecir a aquel que no tiene esperanza. Ahora, ¿cuál es el resultado cuando una iglesia invierte los planes? Esto lo podemos hablar entre nosotros. ¿Cuál es el resultado cuando el pastor y 2 personas son los que hacen todo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué sucede? ¿Qué le sucedería a ese pastor que hace todo? ¿Se cansa? Sí. ¿Qué más? Exacto. Imagínense un pastor con ovejas. Y allá hay campos verdes para que las ovejas, dije iglesia. Para que las ovejas de esa iglesia coman, pero el pastor está muy cansado. Y es como, allá hay pastos verdes, pero... Y estos pastos no son muy verdes, no son muy tiernos, ¿saben? Las ovejas necesitan pastos tiernos porque su dentadura no es muy fuerte. Y el pastor debe buscar esos pastos tiernos. Y bueno, que se esfuercen con eso. Entonces el pastor no busca los pastos verdes y las ovejas se esfuerzan por comer a regañadientes la comida porque no les gusta mucho, les cuesta demasiado. Y vemos iglesias donde los pastores terminan renunciando. Vemos iglesias donde los pastores terminan divorciados de su esposa.
¿Han conocido a alguien así? Yo tristemente, puedo contar con los dedos de una mano y si hago mucha memoria, con los dedos de la otra mano también. La cantidad de familias que el ministerio o la obra del ministerio se ha devorado. Familias pastorales, familias de líderes que con todo un buen corazón quieren servir al Señor y se sacrifican por hacerlo, pero por hacer tanto desatienden a su casa y termina sufriendo. La obra del ministerio es para todos. La obra del ministerio es para que cada uno de nosotros, según el don que ha recibido, pueda ministrarlo a los otros. El plan de Dios es el mejor plan. El plan de Dios es el que nunca falla. El plan de Dios es infalible. A fin de perfeccionar a los santos, a todos los santos, para la obra del ministerio. Ahora, ¿qué es la obra del ministerio? ¿A qué se refiere con la obra del ministerio? Sigue diciendo el versículo número 12. Para la edificación del cuerpo de Cristo. La obra del ministerio es la edificación del cuerpo de Cristo. Si algo edifica a tu hermano, estás siendo un ministro para tu hermano. A veces creemos que el ministerio es ese, como llamamos, ministerio diseñado para ayudar a las personas. Y sí, eso es un ministerio, pero hay otros ministerios. Cuando llamás por teléfono a aquella hermana, a aquel hermano que está enfermo, y en vez de competir a ver quién tiene más enfermedades, le animás de que el Señor está en control. Eso es un ministerio. Cuando ves a algún hermano o alguna hermana tener alguna necesidad y vos tenés con qué ayudar a esa necesidad, no hace falta tener que venir delante y decir, quiero dar un anuncio, en esta semana ayudé a tal hermano y a tal hermano. No busco aplausos, la gloria es del Señor. Cuando vemos una necesidad y podemos suplirla con amor, animando a la persona a confiar en Dios, eso es un ministerio. Hermanos, ustedes tienen muchos ministerios que no se dan cuenta que son ministerios. Cuando llegué ayer, el sábado, llego y a vos te había pasado esta mañana. ¿Sentiste un ruido a piedritas cuando estacionaste el auto? ¿O cuando caminaste? ¿No? ¿Soy el único que lo vio? Antes, la semana pasada o la anterior, cuando venías a la iglesia, yo te veía. Yo estaba de acá esperándote, orando por vos de que no te caigas. Entrabas y tu pie empezaba a no obedecerte, patinando con el barro, ¿te acuerdan? Y hoy llegamos, aunque no hay barro, y pisábamos firme, en arena y... ¿Cómo se llaman esas piedras? Canto rodado. Increíble. Yo no lo hice. Estoy averiguando todavía quién lo hizo. Pero gracias a Dios por eso. Porque vieron una necesidad y actuaron con amor para suplirla. Eso es un ministerio. Obviamente, cada ministerio de la iglesia está diseñado para edificarte. Tanto el ministerio de hombres, de mujeres, de niños, de jóvenes. Las escuelas dominicales, porque se da una clase acá y otra clase en diferentes lugares. Están diseñadas para servirte, diseñadas para edificarte. Son ministerios. La pregunta es, ¿qué estoy buscando hacer para edificar a mis hermanos? Tal vez ya lo estás haciendo y no te das cuenta que es un ministerio. Tal vez salir a buscar a ese hermano o a esa hermana que le cuesta venir a la iglesia, pero quiere venir. Entonces, generosamente decís, bueno, yo paso por tu casa, te busco, tengo lugar y te traigo. Eso es un ministerio. Pensá que si no lo hicieras, ese hermano o esa hermana no podría recibir el afecto, el amor, el cariño de su familia espiritual, como lo hace cuando viene. Cuando preparas algo, maestros, eso es tu ministerio. Cuando preparas una clase para tus niños, cuando dedicas horas en tu semana tremendamente ajustada para preparar una lección para esas personas, eso es un ministerio y necesitas valorarlo.
Hay diferentes ministerios en la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses, vamos a ver algunos. Capítulo 5, verso 11 al 14. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11 al 14. Vemos el ministerio, por ejemplo, de cuidar a los que están atribulados. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11 al 14. Dice así: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos, la obra del ministerio, unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que os tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Miren la cantidad de ministerios. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estos son ministerios. Y siguen. Estad siempre gozosos. Tu sonrisa se refleja en la sonrisa de otro. Y eso puede ser un ministerio. ¿Nunca le ha pasado de que venís concentrado con algún problema, que venís angustiado por alguna situación y alguien te sonríe? A mí me pasa muy seguido. Mi esposa me sonríe, gracias a Dios, todos los días. Y por ahí estoy concentrado en algo o trabajando y esto no me sale y esto no, y la miro y me sonríe y cambia el día. Tu sonrisa cuando alguien entra por esas puertas, tu bienvenida, tu abrazo, tu cariño, tal vez es la única muestra de afecto que esa persona tiene, bien intencionada en toda su semana. Es un ministerio. Orad sin cesar. Este miércoles, si Dios quiere, tenemos la reunión de oración. ¿Me equivoco? ¿Tenemos? Sí. Que puedas venir y orar juntos. Sé que lo haces en tu hogar, sé que seguramente tenés una lista en tu casa, pero que puedas venir, que podamos orar juntos al Señor y animarnos unos a otros en el Señor. Sigue diciendo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y continúa: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, es decir, la palabra de Dios. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Hay ministerios para hacer? Por supuesto que sí. Y Dios quiere que los estés haciendo. También, por ejemplo, en Santiago capítulo 1, verso 27, nos da otro ministerio. Vayan ahí, por favor. Santiago capítulo 1, verso 27. Estamos cerca. Santiago capítulo 1, verso 27. El contraste se hace en el verso 26. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, no tiene provecho. La religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Quisieras tener un ministerio? Hay personas que sufren y necesitan de tu ánimo, necesitan de que estés ahí para levantarles. Hay ministerio para hacer. También, por ejemplo, puede ser un ministerio suplir las necesidades físicas del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, verso 13, Pablo compartió para suplir las necesidades de los santos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 13. Dice el verso 11, donde comienza el párrafo: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor,
¿Y cómo servimos al Señor? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Si ves a algún hermano que tiene necesidad, esto es como cantarle al coro. ¿Saben esa referencia? ¿Conocen la frase? El coro sabe cantar, no hace falta que yo le cante para que aprendan algo. Ustedes saben hacer esto y lo están haciendo. No es necesario que vuelva a recordarlos, pero es bueno que quien no lo sepa pueda enterarse. Suplir las necesidades de los santos. También ministrando a las personas que tienen gran necesidad y una profunda pobreza, como por ejemplo lo hicieron hacia los santos pobres de Jerusalén creo que está Romanos 15. Romanos 15. Sí, Romanos 15, 25. Romanos capítulo 15, verso 25. Dice, mas ahora, explicando Pablo a los romanos sus planes de viaje, dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, para tener un ministerio hacia los santos. ¿Saben cuál era ese ministerio? Se habían juntado ofrendas en las iglesias de la región para ayudar a los hermanos en Jerusalén que estaban en profunda pobreza. Cuando servimos a alguien que está en necesidad, eso es un ministerio. También ministerio es suplir las necesidades espirituales de los creyentes. Gálatas capítulo 6, verso 1. Gálatas capítulo 6, verso 1. Gálatas capítulo 6, verso 1. Dice así, Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, es decir, de amabilidad, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Este versículo está diciendo, hermano, si alguno se sorprende a sí mismo en un pecado, no está diciendo si lo enganchan en un pecado, para eso hay otro protocolo bíblico, pero si alguno se sorprende en algún pecado, ¿de verdad te ofendí? ¿De verdad te sentiste de esa manera por lo que hice? Obviamente no fue mi intención, yo no me di cuenta de esto que hice. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Aquellos que son sorprendidos, que no se han dado cuenta de lo que han hecho, necesitan de tu ministerio para animarle, para restaurarle, para enseñarle. También ministramos cuando nos alentamos unos a otros espiritualmente. Hebreos capítulo 10, verso 25. Hebreos capítulo 10, verso 25. Hebreos capítulo 10, verso 25. Dice el verso 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos, para animarnos, para edificarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos, y tanto más cuando veis que aquel día, el día del Señor, se acerca. Ministramos espiritualmente también cuando evangelizamos a otros, cuando compartimos de Cristo a aquel que lo necesita. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Hablando de la predicación del Evangelio en Samaria, dice verso 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos
que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Estas son señales que Dios les había dado a los primeros, a la iglesia primitiva. Verso 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando le anunciás a otro a Jesucristo, cuando le decís, Jesús te ama y murió para salvarte. Cuando le decís, mirá, antes de conocer a Cristo yo vivía de esta manera. Yo lo conocí de esta manera y ahora mi vida cambió totalmente de esta manera. Estás anunciando a Jesucristo. Cuando las personas conocen a Jesucristo, hay gozo en gran manera. ¿Podemos ministrar? Por supuesto. Hay necesidades físicas, hay necesidades espirituales que necesitan de tu ministerio. Ahora, ¿qué ocurre cuando todos hacemos la obra del ministerio? Vuelvan por favor a Efesios capítulo 4. En el verso 13. Efesios capítulo 4. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Lo primero que sucede cuando la iglesia unida está sirviendo al Señor, cumpliendo los ministerios que Dios pone delante de ellos para hacerlos, es la unidad. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La iglesia se unifica. La iglesia se vuelve con una sola mente, servir al Señor. La iglesia tiene una sola ambición, engrandecer el reino de Cristo. La iglesia tiene una sola meta, que el nombre de Dios sea puesto en lo alto. Lo segundo que sucede es que los creyentes llegan a ser como Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nos unimos y juntos somos transformados a la imagen de Jesucristo. Cuando todos hacemos la obra del ministerio, los creyentes se vuelven sólidos en su fe y se vuelven sólidos en su doctrina. Verso 14 dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes que van de un lado al otro, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Quién es el que se maneja con astucia? Satanás. Él es el astuto. Desde Génesis vemos que él es nombrado como un astuto. Y estos hombres que pretenden engañar son hombres que andan con astucia. Y eso obviamente no proviene de Dios. Lo que proviene de Dios, veíamos en la escuela dominical, es la sabiduría que viene de lo alto. Santiago capítulo 1 nos pide que pidamos sabiduría, no astucia. Cuando estamos todos sirviendo al Señor, nos unimos, crecemos a la imagen del Señor Jesucristo y afirmamos nuestra vida en la palabra de Dios. No somos llevados por todo viento de doctrina. La iglesia se protege contra las falsas enseñanzas. Dios no lo quiera. Si algún día este púlpito es utilizado por alguien que no respeta la palabra de Dios, que no tiene temor de la palabra de Dios y dice algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios, ustedes se deberían dar cuenta. ¿Nunca les pasó que por ahí, por compromiso o por lo que fuere, fueron a otra iglesia y los invitaron y se sentaron y escucharon el sermón y algo... ¿Les pasó alguna vez? Sí. Y no sabes dónde, pero sabes que eso no está en la Biblia. Bueno, si te dicen Dios me dijo que te diga, ya es más fácil de adivinarlo. Pero el Espíritu Santo, al estar sirviendo al Señor, al estar unidos como iglesia, al estar buscando ser a la imagen del Señor Jesucristo, al estar teniendo un fundamento firme en la palabra de Dios, la iglesia se da cuenta cuando lo que dice alguien no proviene de la palabra de Dios. El amor fluye también como resultado de esto. Verso número 15. Sino que siguiendo la verdad en amor.
siguiendo una verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Jesucristo. Y podemos crecer, y crecer duele, y podemos madurar, y eso implica sufrimiento, pero lo podemos hacer en amor. Podemos crecer a la imagen de Jesucristo, y el amor es algo que nos une. Aunque nos dividan opiniones, aunque nos dividan puntos de vista, el amor nos entreteje de una manera tan profunda, porque es el amor de Dios, que no podemos desunirnos, que no podemos hacer otra cosa que amarnos y perdonarnos. Eso sucede cuando hacemos la obra del ministerio. Y por último, la iglesia es conocida por ese amor y por esa comunión. Verso número 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan, se ministran mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Quién hace la obra del ministerio? Primera pregunta. Todos nosotros. Todos nosotros. Pero yo quiero y no sé qué tengo que hacer. Pregúntate, ¿de qué manera puedo ayudar a mis hermanos? Y ese es un ministerio. Busca una necesidad, suplíla con amor, y eso es un ministerio. No hace falta tener una estrellita, no hace falta tener un aplauso, no hace falta ser reconocido. En nuestra iglesia hay personas que son invisibles, pero sirven de esa manera. Y Dios es glorificado por eso. Los que tenemos un ministerio más visible, tenemos que luchar con el orgullo, tenemos que luchar con las presiones, tenemos que luchar con otras cosas. Pero esas personas invisibles son las que Dios las reconoce, Dios las puede ver, Dios las conoce por sus nombres y Él tiene una recompensa para ellos. Eso es el ministerio. Eso es quienes hacen el ministerio. Lo que es el ministerio, servir a otros por amor. ¿Y de qué manera podemos hacerlo? Es tomando la decisión. Decir, yo quiero ayudar, es una buena intención, pero no es suficiente para un ministerio. Decir, a mí me interesa opinar, es buena tu opinión, pero no es suficiente para un ministerio. Decir, aquello está roto, necesitamos que alguien lo diga, porque tal vez si no nadie lo ve. Pero no llega a convertirse en un ministerio hasta que decidís involucrarte de lleno en eso. Otra vez, esto es cantarle al coro. Esto es hablarle a alguien que está haciendo aquello que le estamos hablando. Pero no dejemos de hacerlo. Continuemos buscando de qué manera servir a otros. Continuemos buscando de qué manera animar a otros. Continuemos buscando servir al Señor Jesucristo. La semana que viene, Dios mediante, vamos a ver cómo Dios nos transforma para que podamos ser utilizados en ese ministerio. Y te animo a que busques la manera de ser usado por Dios. No hay una mejor manera de invertir nuestras vidas que puestas en las manos del Señor. Amén. Padre, te amamos y te agradecemos, Señor, porque tú pudiste haber escogido a lo mejor de esta tierra para servirte. Tú pudiste haber utilizado a los más nobles, a los más renombrados. Tú pudiste haber utilizado a los más inteligentes. Sin embargo, tú escogiste a lo vil y lo menospreciado. Tú escogiste a aquellos que en alguna vez en nuestra vida hemos dicho que no nos puedes utilizar. Tú has escogido a aquello que iba camino a la perdición. No solamente para que al cambiar el destino de su vida vayan camino a la gloria eterna, sino que en ese camino puedan ser instrumentos tuyos. Padre, tu palabra dice que el ministerio es algo en lo que anhelan mirar los ángeles. Compartir tu palabra con el perdido,
Es algo que los ángeles anhelan, pero tú lo has reservado para nosotros. Tú lo has reservado para tu iglesia. Señor, queremos ser usados por ti. Queremos seguir siendo usados por ti. Queremos transformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Queremos ser una iglesia que sea conocida tanto de las puertas hacia adentro como de las puertas hacia afuera por el amor que tenemos unos por otros. Ese amor, Señor, que fluye de conocer tu palabra, de no permitir una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Ese amor que fluye de estar firmes en tu palabra. Ese amor, Señor, que brota de nuestro sincero deseo de llegar a ser como Jesucristo. Eso, Señor, que brota de una iglesia unida, que está trabajando para ti, buscando de qué manera puede servirte a ti al servirle a sus hermanos. Padre, queremos ser una iglesia que cuando los vecinos de Bellavista elijan dónde ir para conocer al Señor Jesucristo, sepan que aquí no solamente tú eres conocido, sino que buscamos imitarte. Padre, queremos ser usados por ti. Queremos ser esos vasos de barro en los que el agua del Evangelio puede saciar la sed de aquel que camina hacia el infierno. Pero entendemos que como vasos necesitamos ser limpios. Señor, ayúdanos a ser útiles en tus manos. Ayúdanos a guardarnos del pecado. Ayúdanos a seguir adelante, a no desmayar de aquel ministerio que tú nos has dado. Padre, porque lo hacemos para tu nombre, lo hacemos buscando tu gloria, buscando exaltar al Señor Jesucristo por sobre todas las cosas. Porque Él es el único que vale la pena ser adorado, porque Él es el único que vale la pena ser servido. Es que lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.